Ok, esta es la ayudantía número 7, en la cual vamos a hablar acerca de los modelos continuos. En el ejercicio 1 de esta ayudantía nos dice, supóngase que una fuente radioactiva emite partículas y que el número de partículas emitidas puede modelarse por un modelo Poisson con una tasa de 4 partículas por minuto. Nos preguntan, ¿cuántas partículas se espera que emita la fuente durante 1 hora y media? B. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo transcurrido entre dos partículas emitidas consecutivamente se encuentre entre 15 y 30 segundos? Y C. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran más de 2 minutos desde la emisión de una séptima partícula? Ok. Eh, para, para realizar este ejercicio, eh, lo que tenemos que hacer primeramente es, eh, primero para la A, es ver cómo se distribuye esta cantidad de partículas, porque nos están pidiendo cuántas partículas se espera que emita la fuente durante 1 hora y media. O sea, que si yo defino una variable, la cual es el número de partículas emitidas en t minutos, eso quiere decir de que mi variable va a distribuir Poisson, acá me equivoqué, no es Poisson 4, sino que es Poisson, no, es Poisson 90. Y yo les voy a decir por qué. De hecho, lo voy a escribir como lambda t. Lambda t. Donde esté lambda t hay que determinarlo. Bien. Así que, esto lo voy a borrar, esto no nos sirve. Eh, ¿Por qué esto distribuye Poisson? Porque recordemos que Poisson, la distribución de Poisson modela todos los sucesos que ocurren en un tiempo t donde t es fijo y va a distribuir todos los éxitos o fracasos que ocurren dentro de este intervalo. Por ejemplo, si en este t fijo, ejemplo, en media hora, quiero que hayan 3 éxitos, eso va a distribuir Poisson, no sé, 4 éxitos, 5 éxitos, 6 éxitos, pero todo esto debe estar dentro de este tiempo t fijo. Por ejemplo, otro ejemplo clásico de Poisson, para que se entienda bien cómo se modela Poisson, es cuando yo tengo un intervalo, no sé, de 30 minutos, por ejemplo, o de 2 horas, en una cola de banco, por ejemplo. Y quiero ver cuántas personas dentro de esas 2 horas entraron al banco. Entonces, ¿qué voy a modelar yo? Voy a entrar, no sé, entraron 30 personas. Entonces acá va a haber, no sé, 30 éxitos. Esto corresponde a 30 personas, por ejemplo. Entonces voy a tener 30 éxitos dentro de esas 2 horas. Eso es lo que distribuye mi modelo Poisson. eh, Mide la cantidad de éxitos que hay dentro de un intervalo de tiempo. Entonces, bien, en este caso, como nos piden la cantidad de partículas que hay dentro de un intervalo de tiempo fijo, que en este caso es 1 hora y media, entonces mi variable va a distribuir Poisson en lambda t sub t, donde lambda sub t lo vamos a determinar ahora. Sería tentador colocar aquí directamente un 4, como lo tenía acá, que acá está equivocado, no es un 4, pero esta variable no es 4, y la razón de eso, este parámetro no es 4 porque acá me da la tasa de 4 partículas por minuto, pero acá, ¿qué me está midiendo? 1 hora y media, es decir, yo no quiero medir la tasa por minuto, yo quiero medir la tasa por 1 hora y media. ¿Y cómo se calcula eso? Se calcula primero definiendo R a esta tasa que tengo acá, y luego mi parámetro que voy a colocar dentro de la distribución de Poisson, lo tengo que multiplicar por el tiempo que estoy midiendo mi intervalo. Por ejemplo, en este caso son 90 minutos porque es 1 hora y media, y al multiplicarlo por 4, se puede ver que, bueno, acá hice algo nada que ver. De hecho, voy a borrar esto porque esto puede confundir, la verdad. Lo de la unidad puede confundir. Y esto es igual a 360. Pero la gracia es que yo tengo mi tasa de Poisson, mi tasa de partículas por minuto, eh, y yo quiero transformarlo a mi tasa, pero ahora en 1 hora y media. Por eso es que yo multiplico este 90 de acá. ¿Por qué? Porque estos 360 tengo 360 partículas que voy a obtener
en 1 hora y media. Esa es mi razón. Esta razón que antes era 4 partículas por minuto, ahora son 360 partículas por hora y media. Y eso es lo que yo voy a medir, porque yo no estoy viendo por minuto. Acá, si me preguntaran eh, cuántas partículas se espera durante un minuto, acá, listo, reemplazo a lambda t igual 4 en este caso. ¿Por qué? Porque sería un minuto. Pero en este caso, como no es un minuto, sino que es lambda, sino que es hora y media, tengo que multiplicarle la cantidad de minutos. Acá estoy siendo bien enfático en esto porque es muy importante colocar bien este parámetro de lambda t dentro de la distribución de Poisson. Entonces ahí ya tenemos calculado tenemos el parámetro de la Poisson, y lo que nosotros sabemos es que en un formulario la esperanza de una variable que distribuye Poisson, si x distribuye Poisson lambda, entonces la esperanza de x va a ser el parámetro lambda, que en este caso va a ser 360. Respondiendo así la pregunta A, así que vamos a la B. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo transcurrido entre dos partículas emitidas consecutivamente se encuentre entre los 15 y los 30 segundos? Bien, para eso ustedes tienen que ver que tienen que definirse una nueva variable que es el tiempo transcurrido entre las dos partículas. O sea, tengo una partícula, transcurre un tiempo y ocurre otra partícula. Ok, eh, acá tienen que darse cuenta la relación que existe entre la Poisson, lo voy a escribir con otro colorcito, existe una relación entre Poisson eh, exponencial y gamma. Cuando yo tengo un parámetro Poisson igual RT, el exponencial, el parámetro que yo le coloco a la exponencial va a ser R, y el parámetro que le voy a colocar a la gamma va a ser 1 dividido en R. Eso es lo que se hace en esta equivalencia entre Poisson exponencial gamma, cuando uno quiere pasar de Poisson a gamma, de gamma exponencial. ¿Y esto cómo se interpreta? Se interpreta que yo tenía una variable que mide el número de partículas en un determinado tiempo fijo, y ahora estoy haciendo lo contrario. Ahora estoy tomando una cantidad de partículas fija y quiero, en este caso van a ser consecutivas, y quiero calcular el número de tiempo fijo. Esto es muy parecido a lo que hacíamos con la binomial y la binomial negativa. La binomial que nos calculaba número de éxitos en una cantidad n intentos. Eso es lo que nos hacía la binomial. Y la binomial negativa nos hacía al revés. O sea, en una cantidad, ¿cuánto es la cantidad de intentos hasta llegar al, no sé, 3, hasta llegar al késimo éxito? Esa misma equivalencia ustedes la pueden ver en la Poisson. Si la Poisson me mide el número de éxitos en un intervalo de tiempo, entonces, si yo quiero pasar de la Poisson a la exponencial, una variable que distribuye Poisson, y quiero medir el tiempo que hay entre, no sé, un éxito y otro, ese tiempo va a distribuir de forma exponencial. O sea, en este caso, n distribuye Poisson, y el tiempo que hay entre cada partícula emitida de esta distribución n, ese tiempo que, que transcurre, también es una variable aleatoria que va a distribuir exponencial. Y los parámetros que se le deben aplicar a la exponencial están dados por esta relación. En este caso tengo R. Ojo, acá no va el lambda de la Poisson, va el R. El R. Por eso este R lo dejé aquí, que es muy importante, que en este caso es exponencial de 4. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Esto es muy importante que lo entiendan bien. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Nos pide calcular la probabilidad de que el tiempo transcurrido entre dos partículas emitidas consecutivamente se encuentre entre los 15 y 30 segundos. Es decir, quiero que este tiempo que transcurrido entre dos partículas sea mayor o igual a 0,25 y menor o igual a 0,5. ¿Por qué? Porque mi tiempo va a ser, acá me olvidé colocar, pero va a estar en minutos. ¿Y por qué estar en minutos? Porque mi tiempo en Poisson también está en minutos. Entonces acá tiene que estar en minutos. Entonces, si yo tengo 15 y 20, 30 segundos, se puede uno dar cuenta de que 30 segundos corresponde a 0,5 minutos y 15 segundos a 0,25. Entonces, al calcular esta probabilidad, uno puede llegar a esta diferencia de funciones acumuladas. Acá, si lo quieren hacer más detallado, esto es 1 menos la probabilidad de que
esto lo pueden ver como eh, la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,5 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,25. Eso se llega de acá y luego se va hasta lo que está acá abajito, donde esta probabilidad es exactamente esta función de distribución, y lo mismo que ocurre acá. Esta de aquí, probabilidad de que x sea menor o igual a 0,25, es la función de distribución de la exponencial evaluada en 0,25. ¿Y qué es la función de distribución de la exponencial? Acá hago un pequeño recuerdo. Función de distribución exponencial es esta fórmula de acá. Lo pueden hacer por fórmula, lo pueden hacer por funciones de Excel, que está en un formulario que debería estar ya disponible en aula, y lo pueden ver también lo pueden hacer también por E con R, si es que dominan el lenguaje R, pero no les voy a pedir tampoco que lo hagan en R. Si no dominan ese lenguaje, lo pueden hacer a manito, lo pueden hacer en Excel también. Hay funciones que las pueden verificar. Y bueno, teniendo eso en cuenta, reemplazamos este numerito de aquí, de esta distribución de exponencial, eh, en, acá lo estamos haciendo de forma algebraica, reemplazamos todos los numeritos, se cancelan los unos y nos dará 0,2325, que es la probabilidad de la B. Y para la C, me dice, ¿con qué probabilidad transcurrirán más de 2 minutos para la emisión de una séptima partícula? Y acá ocurre lo mismo que antes, hacemos una relación, tenemos el tiempo transcurrido, pero ahora quiero medir hasta la séptima partícula. O sea, tengo una, no sé, voy midiendo mi tiempo, y en el tiempo t va a estar mi séptima partícula, y acá, no sé, 6, 5, 4, 3, 2, es decir, va a estar así, por ejemplo. Eso es lo que yo voy a medir, este tiempo t que transcurrió. Este tiempo t, ¿cómo distribuye? Bueno, en este caso es R, lo definí como R para no confundir con el T de la B, pero en este caso R va a ser el tiempo transcurrido para emitir una séptima partícula, y eso es distribuir gamma. El 7 sería el primer parámetro del gamma, que es el parámetro creo que de forma, si es que no mal recuerdo, pero ustedes pueden ver si estoy equivocado en el orden, el gamma, el primero, al menos yo lo estoy notando como este K, y el segundo como mi teta, no recuerdo muy bien los parámetros del gamma, o alfa como beta, creo que también lo denotaban así. La gracia es que en uno de estos debe ir el número de éxitos, y en el otro debe ir el parámetro que puede ser real o puede ser, ¿cómo se llama esto? O puede ser la tasa de éxitos, por así decirlo. Aquí, repito, no me acuerdo muy bien la nomenclatura que ustedes tienen con la gama, pero lo importante es que este 7 de aquí vaya en la parte del alfa, si mal no recuerdo. Creo que este mismo orden, de hecho lo voy a verificar el tiro para... En efecto, chicos, este parámetro de acá es el parámetro de forma, y este parámetro acá es el parámetro de escala. En este caso va a ser 7, el parámetro de forma va a ser el número de éxitos, o sea, el késimo éxito o el alfaésimo éxito, depende de qué nomenclatura hayan tenido ustedes, y el parámetro de forma, que en este caso va a ser el inverso de mi tasa de éxitos, que en este caso es 4, así que reemplazo simplemente. Así que si quiero calcular la probabilidad de que R sea mayor a 2, porque R va a distribuir gamma, eso va a ser 1 menos la probabilidad de que R sea menor o igual a 2. Y acá me olvidé calcular el gamma, así que lo voy a jugar el tiro. Ok, acá voy a colocar los parámetros de forma y de escala. Voy a colocar, en este caso, lo que nos piden es calcular que esto sea menor o igual a 2. Así que aquí les voy a enseñar cómo, así un bonus, cómo calcular esto en Excel. Ustedes colocan el 2, acá les piden el alfa, que en este caso sería el parámetro de forma. Vemos el alfa, que eso va a ser 7. Y después les piden el beta, que va a ser el parámetro de escala, que en este caso va a ser 1 dividido en 4. Y el acumulado. En este caso uno lo calcula y le va a dar este numerito. Pero como yo estoy calculando 1 menos eso,
yo quiero calcular 1 menos eso, aquí sí que, así que coloco 1 menos esto, lo que debería dar 0,3133, que es el resultado que debería darles aquí. 3133. Bien, y borramos esto. Entonces aquí esto se calculó con Excel, ahí todas las distribuciones funcionan de la misma, con la misma nomenclatura. De hecho acá, este es el este nada que ver, este nada que ver, este. Todas estas distribuciones funcionan de la misma nomenclatura. Acá este documento va a estar disponible en el aula, lo cual aquí está, traté de escribirlo con los parámetros que quizás ustedes hayan visto en el curso. Este K que está acá del gamma sería el parámetro de forma, que sería K o sería alfa, dependiendo de cómo lo hayan visto, y el beta o lambda, no sé muy bien cómo lo habrán visto, pero sería como el parámetro de escala. En este caso sería la razón inversa. Aquí están, puedes decirlo, todas las funciones de Excel que se ocupan para calcular. Y acá usted tiene que colocar 0 si es que quieren calcular una función de densidad que es diferente a la distribución, que en este caso cuando usted quiere calcular distribución tiene que colocarle un 1 al fin. Un 1. De hecho acá voy a cambiar, esto debería ser 1. 1. Y eso. Ahí hice un bonus track. Así que podemos continuar con la parte, con el ejercicio 1. Y otro bonus ya sería calcular la parte de acá. Vamos a calcular la B, así como otro bonus para que no se vayan. Acá se calcula de forma algebraica la B y ahora lo voy a calcular de forma de en Excel, la cual, ¿cómo sería? Sería tomando la distribución exponencial de n, acá coloco el número, en este caso fíjense que es 0,5, coloco el parámetro el parámetro lambda, que en este caso va a ser 4, que es el único parámetro que recibe la exponencial, y acá el 1 que responde para función de distribución, y acá majaderamente coloquen un 1 al final si quieren calcular distribución, o 0 si quieren calcular densidad, que es diferente. Con la distribución uno calcula probabilidades, con la densidad uno calcula, eh, ¿cómo se llama esto? No calcula densidad, sino que calcula como una sí, densidad, mejor dicho, sí. Se dice así mismo. Calcula la densidad de la variable aleatoria. Pero eso, calculen 1 cuando quieran calcular probabilidades o distribuciones, en este caso es 0,5, no, me da ese número, luego hago lo mismo pero para 0,25, mismos parámetros, y luego resto estos dos números y me da el resultado que había calculado aquí. Y eso sería para el ejercicio 1. Para el ejercicio 2, supongamos que la duración en meses de una batería es una variable aleatoria exponencial con media 50 meses. Nos piden calcular la probabilidad de que una batería dure menos de 200 meses si se sabe que la batería funciona más de 100 meses. Entonces, bien, primeramente, ¿qué nos dicen? La media, nos dicen que hay una variable aleatoria, que acá no lo coloqué, lo voy a colocar ahorita, donde X va a ser duración de la batería. Duración de la batería. Donde esto distribuye exponencial lambda. Pero nos dicen, no nos dan ese lambda, pero nos dicen que la esperanza de X va a ser 50. Pero sabemos que la esperanza de una exponencial es 1 de guión lambda, que es lo que tenemos aquí. Esta ecuación de aquí. Luego se sigue que lambda es igual a 1 de guión 50, y luego se reemplaza aquí en la ecuación de aquí. X va a distribuir exponencial 1 de guión 50. ¿Eso para qué nos sirve? Para calcular esta probabilidad. Nos dicen que calcular la probabilidad de que una batería dure menos de 200 meses y sabe que la batería funciona más de 100 meses. Es decir, primero yo ya sé que la batería va a durar más de 100 meses. ¿Qué hago aquí? Probabilidad condicional. O sea, probabilidad de que X sea menor o igual a 200 meses, ya, dado que X es mayor o igual a 100. O sea, dado que la batería ya duró más allá de 100 meses. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Con la fórmula de probabilidad condicional, tengo que esto de aquí sería la intersección, esto de aquí sería
la probabilidad de, en este caso, x menor o igual a 200 intersectado con x mayor o igual a 100. Eso sería la parte de arriba. Y la parte de abajo simplemente es dividir por la parte que está condicionada. En este caso es x mayor o igual a 100. Ocupo las fórmulas de densidades. En este caso, cuando tengo siempre x menor o igual a algo y mayor o igual a algo, tengo que ocupar el límite superior, que está a 200, y evaluarlo en la función de distribución, y restarle el límite inferior, evaluado en la función de distribución. O sea, si tengo esta estructura de aquí. Y en la parte de abajo, como tengo mayor o igual a 100, lo que hago es simplemente aplicar 1 menos, acá, voy a repetir acá, esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 100, esto es lo mismo que 1 menos la distribución de 100. La distribución de valencia. Luego, haciéndolo algebraicamente, se le van algunos términos y nos da 0,1353. Eso es para la A. Esto ahí lo dejo como tarea que ustedes lo pueden hacer en Excel para que puedan soltar manitos. Y ahí tienen el resultado. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que un grupo de 8 baterías, 2 deban reponerse antes de 150 meses? Bueno, primero tenemos la probabilidad de reponer una batería. Eso es lo primero que tenemos que calcular, no lo conocemos. Y luego definimos n como el número de baterías repuestas de un grupo de 8. Es decir, tengo 8 baterías y n sería el número de baterías que fueron repuestas. Ahí se van a dar cuenta que n puede ser desde 0, 1, 2, hasta 8. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, n, ¿qué nos dice esto? Nos dice que n es como el número de éxitos que tengo en 8 baterías. Es decir, por ejemplo, si tengo 8 baterías y 2 fallaron y tengo que reponerlas, mi número de éxitos sería 2. ¿Por qué? Porque la probabilidad acá es de reponer una batería. Es decir, yo voy a contar éxito cuando yo repongo baterías. Y como n es el número de baterías repuestas, eso es equivalente a decir de que es el número de éxitos. Por lo tanto, n va a distribuir binomial, porque tengo un grupo fijo, que en este caso es 8, y quiero calcular el número de éxitos que hay en esta cantidad fija de experimentos, que en este caso sería baterías. Entonces acá sería 8, binomial 8, P, el parámetro de probabilidad de éxito. En este caso no lo conocemos. Acá es muy importante diferenciar esto. Tengo probabilidad de éxito y tengo número de éxito. La probabilidad de éxito sería probabilidad de reponer una batería, y el número de éxito sería, logré reponer una batería. En este caso sería número de baterías repuestas. Eso es importante de ver. Así que la tarea es calcular P. ¿Y cómo se calcula P? Sabemos que cuál es la probabilidad de obtener un grupo de 8 baterías que deben reponerse antes de 150 meses. Es decir, acá me faltó el apellido, antes, aquí, antes de 150 meses. Entonces, para yo calcular este P, como sé que mi batería distribuye exponencial, 1 dividido en 50, entonces la probabilidad de que, la probabilidad P que quiero calcular va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual a 150, es decir, la probabilidad de que mi batería dure menos de 150 meses. ¿Por qué? Porque si mi batería dura menos de 150 meses, quiere decir que yo la voy a reponer antes de los 150 meses. Por eso es que mi probabilidad P de reponer una batería antes de 150 veces va a ser equivalente a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 150. Es decir, que la reponga antes va a ser equivalente a que me falle, que me dure, o sea, que mi batería muera antes de los 150 meses. Entonces, eso va a ser la distribución de 150 de la exponencial, que eso va a ser 1 menos e a la menos 150 y 50, y eso va a ser 0,952. Una vez calculado P, reemplazamos en la fórmula de la binomial, donde queremos calcular la probabilidad de que n sea igual a 2, porque nos pide calcular la probabilidad de que el grupo de 8 baterías 2 deban repararse, o sea que n debe ser exactamente igual a 2, y como estamos en una función de cuantía, esto simplemente se reemplaza en la fórmula, y eso va a dar un numerito, que al tiro lo... Ok, calculando el numerito nos va a dar
3,8562 por 10 a la menos 7. Debería dar eso. Y para la C, está todo calculado, sí, ya. Y acá hay un errorcito. Este número no es. Este número de hecho va a ser 1,88 por 10 a la menos 12. Y ya voy a explicar por qué. Primero veamos el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad que deba revisar más de 8 baterías hasta encontrar la primera que deba reponerse antes de 150 meses? Bien, tenemos M, el número de baterías a revisar hasta encontrar la primera a reponer antes de 150 meses. Es decir, quiero calcular el número de baterías hasta encontrar, ¿qué cosa? El primer éxito. Entonces, la probabilidad de eso, la probabilidad de éxito, va a ser la probabilidad de reponer una batería antes de 150 meses. Esa probabilidad ya la calculamos. Entonces, mi M, que va a ser como la probabilidad va a ser como el número de baterías a revisar hasta encontrar la primera a reponer, es equivalente a encontrar el número de intentos hasta hallar el primer éxito. Eso distribuye geométrico. Porque hay un recuerdo geométrico es que geométrico es número de intentos hasta el primer éxito. Eso es, de hecho, como está en escrito, voy a borrar geométrico, número de intentos hasta hallar el primer éxito. Ahí está. Entonces, esto va a escribir geométricamente con probabilidad, la probabilidad de éxito, que en este caso va a ser la probabilidad de reponer una batería antes de 150 meses, que en este caso ya la calculamos. Así que nos piden que el número de baterías debe ser mayor estricto a 8, que debe superar 8, ocupando la leyes de probabilidad. Esto va a ser 1 menos la probabilidad de que m sea menor o igual a 8. Si ustedes calculan eso, va a ser 1,88 por 10 a la menos 12, que eso pueden ver claramente que eso es muy cercano a 0. Y eso sería para el ejercicio 2. Así que pasamos para el ejercicio 3. Ok, para el ejercicio 3. Acá queda en sala, así que voy a mejor ir al enunciado. A ver. No sé qué pasa. Mira, tenemos 4 componentes que son independientes. De hecho, lo voy a copiar acá mismo. Tenemos 4 componentes que son independientes. 4 componentes que son independientes. En este caso, voy a agrandar la foto. Tenemos estos 4 componentes. Y nos dicen que si el tiempo de vida útil en horas de cada componente se encuentra modelado por una distribución Weibull con parámetros de forma igual a 1/3 y de escala igual a 3, determina la probabilidad de que el sistema funcione por lo menos 2 horas antes. O sea, 2 horas, perdón. Funcione por lo menos 2 horas. Bien, ¿cómo se puede resolver este ejercicio? Primero, nos dicen que cada componente distribuye Weibull, o sea, tenemos un Weibull donde el parámetro de forma, recuerden que acá el parámetro de forma de una Weibull va a ser alfa lambda, donde alfa es el parámetro de forma y lambda es de escala, y va a estar siempre en este orden, o sea, acá el de forma y acá el de escala. Entonces alfa va a ser 1/3, que es el parámetro de forma, y lambda va a ser de escala, va a ser igual a 3. Y eso va a ser para todos los i, igual 1, igual 2, igual 3, igual 4. O sea, cada una de estas componentes va a distribuir exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que el sistema funcione más de 2 horas? Queremos que vemos el dibujo, y si el componente 1 y el componente 2 duran más de 2 horas a la vez, entonces el sistema por este lado va a durar más de 2 horas. Y para que este sistema no se corte, esta parte de acá también debe durar más de 2 horas. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir eso? Tiene que primero
el C4 tiene que durar más de 2 horas, sujeto a que el sistema 3 ya duró 2 horas. ¿Me explico? Si el sistema 3 no dura 2 horas, el sistema 4 ya sabemos que esto no va a durar 2 horas. Eso es obvio, porque este está conectado en serie. Si este falla, el sistema 4 nunca se va a encender. Pero, si yo quiero que el sistema funcione, primero calculo la probabilidad de que este dure más de 2 horas, sujeto a que este haga que el C3 dure más de 2 horas. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? El sistema 3 va a durar más de 2 horas y recién ahí el sistema 4 va a empezar eh, a funcionar. Porque esto está en serie. O sea, si el sistema, o sea, esto está en serie, pero si el sistema 3 falla, el sistema 4 ya no puede seguir funcionando. Por ejemplo, acá si el sistema 2 falla, el sistema 1 puede seguir funcionando. Entonces, en resumen, lo que nosotros tenemos que calcular es probabilidad de que el primer componente dure más de 2 horas y que el segundo componente dure más de 2 horas. Acá fíjense que estoy aplicando la regla de Lie porque según y 2 son independientes. Y acá otra vez la regla de Lie y que el componente 4 dure más de 2 horas sujeto a que el componente 3 duró más de 2 horas. Eh, pero esta probabilidad condicional, fíjense que puedo tener la probabilidad condicional, puedo separarlo en la intersección, pero como C2, C4 y C3 son independientes, se puede separar esta multiplicación y se va a cancelar con la diferencia, con la divisor de abajo. De hecho, esto es una probabilidad muy trivial, o sea, pensarlo así. Si C4 es independiente con C3, lo que pase en C3 no va a influir en C4. O sea que la probabilidad de que C4 sea mayor o igual a 2, dado de que ocurrió algo que no influye en su evento, da lo mismo. O sea, va a ser la probabilidad de que C4 sea mayor o igual a 2. O sea, C3 no está influyendo para nada en calcular esta probabilidad. Eso solo ocurre cuando C3 y cuando dos variables aleatorias son independientes. Por lo tanto, tengo que calcular esta multiplicación. Y para calcular esta multiplicación, tengo que tomar este C1 mayor o igual a 2. Como cada una de estas distribuye de la misma forma, esto va a ser 1 menos probabilidad de que C1 sea menor o igual a 2. O sea, esto se viene por la regla de probabilidades. Pero esta última ecuación de acá se va a tener porque cada una de estas componentes distribuye de la misma forma. Por lo tanto, acá simplemente reemplazo P de C mayor o igual a 1 como su Weibull, F de Weibull, con los parámetros 2, 1/3 o 3. Y acá lo mismo, F de Weibull, y acá lo mismo, F de Weibull. Por lo tanto, se repite esa misma distribución 3 veces. Por lo tanto, esto va a ser lo mismo que 1 menos f de Weibull, 2, alfa igual a 1/3, lambda igual a 3, todo eso al cubo. Calculo esto y luego lo elevo al cubo, lo que nos va a dar este número acá. Y esto lo pueden calcular también en, en Excel. Bien, entonces, y antes una razón de por qué este número daba 1,88 por 2, 12, que eso se me había olvidado antes de terminar esto, es que da eso porque acá, ¿qué estamos haciendo? Estoy calculando, esto de aquí va a ser la sumatoria desde k igual 0 hasta 8 de cada una de mis probabilidades por cuantía. O sea, va a tener Pm igual a 0 más Pm igual a 1 más Pm igual a 2 más así, 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 hasta llegar a Pm igual a 8. Eso es la función de distribución de una variable discreta. Y eso es lo que acabo de hacer acá en el Excel. Acá, de hecho, voy a aprovechar de explicar esta función de Excel, en la cual estoy calculando. Acá, lamentablemente, no existe la distribución geométrica en Excel, pero se puede hacer si yo ya conozco la distribución de cuantía. Eh, como sé que la distribución de cuantía va a ser
probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso elevado acá, como yo ya sé que eso es cierto, entonces cuando yo reemplace cada una de estas cositas, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener acá eh, voy a obtener, voy a obtener acá, reemplazar este con este, o sea, probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso elevado acá, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Estoy elevando este probabilidad de fracaso elevado a el número que yo quiero eh, colocar. eh, y así sucesivamente hasta llegar a este número acá y luego los voy a sumar. Eso es lo que estoy haciendo en esta distribución de, de cuantía. Luego lo sumo y me da este numerito de acá. Así que bien, eso sería todo por esta ayudantía. Mucho éxito en el control y ahí está en el aula ya disponible la, los formularios y las funciones de Excel. Así que mucho éxito en el control.